Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras de Gustavo Robert en solo 15 minutos. Desembarcaron las falúas al amanecer en la salida del arroyo Ludueña y se dispusieron a avanzar sobre el caserío. Desplegaron en línea y marcharon hacia el entonces pequeño pueblo que hoy es la ciudad de Rosario. Con antorchas, mosquetes, sables y pistolones empezó la obra de destrucción. El sol de enero empezó a calentar mientras los sembrados comenzaban a arder. Los ranchos de adobe y paja eran verdaderas teas de donde mujeres y niños salían asfixiados por el humo. Todo este desastre era parte de las acciones que las autoridades de la plaza de Montevideo, aún fiel a España, habían implementado para sembrar el terror en las poblaciones que se habían sumado a la causa de Mayo. Ya habían pasado casi 3 años desde que habían depuesto al virrey Cisneros en Buenos Aires. Francisco Javier de Elío lo había sucedido en la banda oriental, y a él, Gaspar de Vigodet, o Vigodo, como le decían entre los criollos. Aprovechando que los independentistas dominaban solo las ciudades y que la campiña era tierra de nadie, el gobernador español envió la flota montevideana a hacer desmanes en las poblaciones ribereñas. Ante el ataque de esa mañana, unos pocos hombres, no más de 50, alcanzaron a montar en sus caballos y con algunos viejos trabucos naranjeros, lanzas hechas con tacuaras, facones y algunos pocos sables, trataron de defender sus escasas pertenencias y a sus numerosas familias. Atacaron en montón, pero la artillería de los buques fondeados en el río se encargó de dispersarlos fácilmente. Rudecindo Lucero era descendiente de los calchaquíes que poblaron la antigua estancia de don Luis Romero de Pineda alrededor de 1730. Sus padres habían permanecido en el puerto de San Lorenzo. Su familia era parte de la reducción de calchaquíes que a mediados del siglo XVIII se habían formado en las tierras que rodeaban el convento de San Carlos. Pero poco a poco se habían ido integrando a la población criolla y ya eran parte de ella. Los 5 varones Lucero, los 4 Lencinas, los 3 Godoy y otra treintena de paisanos habían decidido enfrentar a los godos del Vigodo para defender lo suyo, hartos de esa política de hostigamiento de la que eran víctimas. Los españoles, con el apoyo de sus cañones navales, más una cantidad de armas de fuego y mayor experiencia en combate, los vencieron sin demasiado esfuerzo. La fortuna le jugó una mala pasada a Rudecindo, porque la metralla de una granada lanzada desde un buque mató instantáneamente a su caballo, que rodó definitivamente. Al caer, impactó con la cabeza en el suelo, dejándolo inconsciente por unos segundos, tiempo que aprovechó el enemigo para tomarlo prisionero junto a otros 4 hombres. Atados con tiento, fueron llevados hasta la falúa, que a golpe de remo los trasladó a la corbeta San Isidro, la cual, fondeada, ostentaba orgullosa la bandera del rey. Mientras tanto, los españoles saqueaban las viviendas, la mayoría abandonadas por sus moradores que se habían internado en el campo a la espera de la retirada de los invasores. A culatazos de mosquete fueron encerrados en la bodega de popa, que olía a sudor de animal, carne salada y cebolla podrida. La única luz que entraba provenía de un ojo de buey. Eran las 2 de la tarde de un caluroso 31 de enero de 1813. Quedaron en total silencio. Cada cual pensaba en su desgracia. De a uno fueron llevados ante el comandante del buque, atados a una silla y abofeteados hasta el cansancio por un corpulento marinero con acento de Galicia, que les exigía información sobre la situación en la zona. Junto a él, un oficial presto a tomar nota. El capitán observaba en silencio. «Que si no hablas te cortaré la lengua, indio traidor», le decía el gallego enfurecido mientras alternaba sus palabras con alguna cachetada. Tenía una mano tan grande y pesada que era como si le pegaran con una tabla.
A Rudecindo se le había hinchado la mitad izquierda de su rostro de tal forma que parecía tener dos caras. No emitía palabra. Su raza, diaguita, ya había sufrido muchas de esas cosas. En el siglo XIV los mapuches los habían expulsado de Chile, hacia los valles trasandinos. En el XV los invadieron los incas, luego los españoles en el XVI, y después de 3 rebeliones, de las cuales la peor fue la del aventurero Pedro Bohórquez o Inca Hualpa, allá por 1660, los desarraigaron hacia tierras santafesinas, internándolos en la reducción de Nuestra Señora de Rosario. También allí continuaron las desgracias. Los guaycurúes bajaron desde el Chaco y los obligaron a peregrinar durante décadas hasta llegar, luego de estar un tiempo en el paraje de Romero, al pago de los arroyos donde se habían afincado definitivamente. En realidad su sangre era caliana y sus abuelos todavía hablaban el cacán, idioma prácticamente perdido que compartían con todos los diaguitas, como los quilmes y otras parcialidades, a las que en conjunto llamaban diaguitas calchaquíes. El nombre calchaquí se lo pusieron porque habitaban en la provincia del Tahuantinsuyo, que había sufrido la devastación. Calcha y en quichua es arrasar, y eso habían hecho los incas con su tierra. Era sobreviviente de una estirpe sufrida y su orgullo indio no le permitía hablar. Era cristiano y devoto de la Virgen del Rosario que dio nombre a la ciudad y que los curas habían llevado hasta el lugar desde su antigua reducción a orillas del río Salado, antes de que bajaran los guaycurúes. Tenía bien presente que antes de eso, su linaje provenía de un valle situado entre Amimana, Bombolán y Angacho, en la provincia de Salta. Para soportar, pensaba en esas cosas mientras el gallego lo golpeaba. «Este indio malnacido no habla», dijo el marinero. «Espere a que bajemos el 13 en San Carlos y aprisionemos a sus familias. Ahí veremos si hablan o no», comentó el oficial que tomaba nota de lo sucedido. El capitán lo miró con dureza haciéndole un gesto para que se callase. Rudecindo Lucero fue llevado a las patadas a su encierro. Con el calor, sus brazos transpiraban copiosamente y el sudor comenzó a mojar los tientos que ataban sus muñecas. Cualquier cuero, al mojarse, se ablanda y comienza a estirarse. El de potro no es la excepción y al indio se le aflojaron los tientos. Al caer el sol, el calor no cedió y el sudor tampoco. La preocupación de saber que en pocos días su madre y sus hermanas podrían sufrir castigos similares a los de él aumentaba sus nervios y su transpiración. Forcejeó un rato hasta que logró zafar de sus ataduras. Quieto, esperó que avanzara la noche y alrededor de las 2 de la mañana se desvistió para colar su menudo cuerpo por el Ojo de Buey hacia la libertad. Llevó sus pocas ropas sobre la cabeza mientras nadó sigilosamente. A las 3 hizo pie en tierra, se vistió y empezó a caminar rumbo al hogar materno, alejado unas 7 leguas al norte. Luego de 3 horas de marcha consideró que se hallaba lo suficientemente a salvo como para dormir un tiempo. Iba clareando, pero cayó en profundo sueño. Estaba a poco menos de la mitad de camino. Lo despertó un golpe en sus pies. Abrió los ojos y tenía 2 desconocidos apuntándolo con trabucos. «¿Y vos quién sos? ¿Qué haces aquí?», le preguntó uno. «Rudecindo Lucero, paisano», respondió aún encandilado por el sol. «¿No será un bombero de los godos?», dijo el otro gaucho. «De ningún modo, amigo, me escapé de ellos», afirmó Rudecindo. «A ver, vení con nosotros, vamos a ver qué hay de cierto en lo que decís, morocho». Se internaron en el campo hasta un monte de algarrobos aproximadamente a 1,5 leguas de distancia, donde una caballada de unos 200 animales descansaba bajo la sombra, protegidos del calor del mediodía. Uno de los 2 hombres se alejó y habló con alguien que mateaba sentado sobre una montura. Le ordenaron caminar hacia el personaje y escuchó que decían en tono respetuoso: «Mi coronel, aquí está el paisano capturado». El hombre, que lucía pantalón militar, botas de montar con espuelas y camisa de hilo blanca, sin levantarse le dirigió una mirada y preguntó:
¿Nombre? Rudecindo Lucero, dijo titubeante mientras sentía un sopapo en la nuca que le daba uno de sus captores, quien le decía: Rudecindo Lucero, mi coronel. Bueno, Rudecindo Lucero, mi coronel, repitió el indio. Está bien, Márquez, déjelo hablar, dijo en tono calmo el militar. Dígame, paisano, ¿qué hacía merodeando por la costa? Lo interrogó con una voz de barítono clara y marcado acento andaluz. Me escapé de los godos, mi coronel. Nos dieron una zurra en los arroyos y quiero ir a alertar a mi mamá y mi familia que están en San Lorenzo porque van para allá, señaló con sincera preocupación. El militar se sentó más erguido sobre su montura y preguntó con semblante interesado: a ver, ¿cómo es eso de que van para allá? Mientras le clavaba sus enormes ojos. Sí, mi coronel, en 2 días bajan en el convento. Yo oí a 2 oficiales hablar de eso. Está bueno. Márquez, denle galleta y un poco de carne a este hombre que debe estar hambriento, y que permanezca aquí. Juárez, llame al capitán Bermúdez, ordenó. Llevaron a Rudecindo a otro sector del monte donde los paisanos, todos vestidos con ropa de soldado, lo trataron bien. Al atardecer el grupo empezó a ensillar los animales y a preparar los pertrechos para iniciar el avance. Con la caída del sol se encaminaron al norte. Rudecindo preguntó hacia dónde iban. Nadie dio respuesta cierta a su pregunta. En realidad, ningún hombre lo sabía con precisión. Avanzaron toda la noche. Al parecer venían desde los Buenos Aires. Al amanecer volvieron a internarse en un monte de chañares para no ser detectados. Otros soldados, vestidos de paisanos, salieron hacia el lado de la costa. Eran observadores que controlaban los movimientos de la flota montevideana. Notaba mucha disciplina entre la gente. Se hablaban de mi teniente, mi sargento, mi capitán, algo a lo que él no estaba acostumbrado. Las ropas eran vistosas, chaqueta y pantalones azules con botas de montar negras, lindas espuelas y unos gorros altos con una borla de cuero roja que le caía desde la copa hasta el hombro del lado izquierdo. Según le había señalado un soldado, era para que si les daban un sablazo por ese lado, con cuya mano sostenían las riendas, el filo del arma no cortara sus yugulares. La derecha llevaba la lanza o el sable. Tenían un nombre que también les resultó extraño: granaderos a caballo, y se veía que al jefe le tenían mucho respeto, aunque se mostraba un hombre sencillo y agradable. Pasó todo el día y al atardecer del 2 de febrero ensillaron nuevamente para recorrer la legua que quedaba hasta el convento. Iban al paso por el camino que unía a Santa Fe con el Pago de los Arroyos, cuando alrededor de las 12 de la noche se escuchó un carruaje que venía desde el sur. La retaguardia lo detuvo y bajaron a 2 ingleses que dijeron llamarse Robertson e informaron que iban hacia Asunción. A galope corto llegó el coronel. Se apeó en la oscuridad y lo saludó con familiaridad. Rudecindo escuchó algo que decían de conocerse de la casa de su suegro, un tal Escalada. El coronel fue amable, pero no les permitió seguir el viaje y los invitó a pasar la noche acantonados con el regimiento en el convento de San Carlos, que había sido abandonado por los curas. Los 200 caballos fueron encerrados en el patio interno. Salvo la guardia, todos los hombres se echaron a dormir. Antes del amanecer empezó la actividad. Ensillaron los animales, se vistieron con sus vistosos uniformes y revisaron las armas. Minutos antes de salir el sol, un cocinero preparó mate cocido para todos. No había que prender fuegos en la oscuridad. Los ingleses y el coronel subieron al campanario. Desde allí, con un catalejo, miraban hacia el río. Cuando, como dijo alguien, Febo asomó y sus rayos iluminaron el convento, el coronel hizo señas para que todos ensillaran. Todo se hizo en silencio. Solo se oían ruidos sordos de cascos de animales nerviosos en el piso empedrado y algunos ruidos metálicos de frenos o vainas de sable que golpeaban contra las espuelas. El coronel bajó rápidamente la escalera, montó su caballo y dijo al trompa: «¡Toque carga!». Abrieron los 2 portones laterales y a la voz del jefe el regimiento se dividió en 2 alas y cayó sobre los españoles como una mortal pinza.
Los godos recibieron tal sorpresa que no alcanzaron a recargar sus mosquetes antes de que las lanzas y sables del regimiento hicieran estragos sobre ellos. Rudecindo subió al campanario y fue testigo de los hechos. Al poco rato, el caballo del coronel rodó, como lo había hecho el suyo, y un par de soldados lo sacaron desmayado, ya que al caer también golpeó su cabeza. El animal apretaba su pierna. Un español, al verlo indefenso, intentó rematarlo, pero el forcejeo con un granadero hizo que el godo solo lograra cortarle el mentón con su bayoneta. A uno de los soldados que sacaron al coronel lo hirieron, también con una bayoneta en sus riñones. Luego murió. El coronel se recuperó y volvió al combate. En solo 15 minutos, los invasores que no habían caído por la enorme barranca yacían tirados en el campo o eran prisioneros. La libertad de medio continente había sido salvada en sus pagos de San Lorenzo. La familia Lucero también.